Muy bien, bienvenidos a Quick Show. Mi nombre es Greg Mattson y soy su anfitrión. En este episodio nuestro invitado es Bruce H. Porter. Bruce dirige nuestra gira Gospel on the Nile. Estoy muy emocionado de hablar de esto. Vamos a hablar de por qué el Evangelio está en el Nilo y cómo llegó allí. Y Bruce es la persona indicada para hacerlo. Bruce, bienvenido al programa. Gracias, Greg. Es una gran oportunidad para mí estar aquí, así que estoy emocionado de trabajar con usted. Grande, grande. Así que esta gira que estamos haciendo, tengo la oportunidad de ir junto con usted aquí, septiembre de este año, el año 1 a 1 de octubre. Quiero hablar primero acerca de cómo en el mundo es que el Evangelio es incluso en el Nilo, en primer lugar. Quiero decir, no sé cerca de lo que sabes, pero sé lo suficiente que le digo a la gente. Ya sabes, si quieres aprender sobre el templo, fuera del templo, el mejor lugar para aprender sobre el templo es en Egipto. ¿Cómo es eso posible? Creo que estarías de acuerdo con eso. Oh, lo haría. Creo firmemente que aprenderás más sobre nuestro templo, sobre la expiación, sobre algunas de nuestras doctrinas básicas y más importantes de Egipto, que de un libro de Deseret. Ya sabes, no sé si eso es decir mucho o no decir mucho, pero lo haremos porque realmente podemos hablar de las cosas que están allí y en lo que creían de una manera abierta, donde aquí no hablamos mucho de lo que entra en nuestro templo, pero allí podemos. Así que es emocionante ver nuestras doctrinas en las paredes del templo y en sus papiros cuando vamos a Egipto. Creemos que Adán tenía el Evangelio. Hay dos teorías sobre cómo se desarrollaron las religiones en el mundo. Una de ellas es la evolución. La teoría evolutiva, y es que el hombre evolucionó, por lo tanto, la mente del hombre evoluciona de la misma manera, y por lo tanto los mismos conceptos van a evolucionar en la mente del hombre, a pesar de que no están relacionados en el tiempo y el espacio. Se ha discutido mucho sobre eso, sobre cómo van estas diferentes religiones. El otro pensamiento al respecto es el difusionismo, y que la religión se difundió, que había una religión original. Adán tenía una religión que le fue dada por Dios y luego esa religión se difundió a través del tiempo y la justicia o la injusticia y mantuvo algunos de los elementos más importantes. Joseph Campbell, que fue realmente el mitólogo más importante del mundo, reconoció, a pesar de que era ateo y creía en la teoría evolutiva de la distribución de la religión, sintió que solo tenía que ser una parte de la mente que evolucionó. Reconociendo que la misma historia aparece tantas veces diferentes en tantos lugares diferentes que no están relacionados en el tiempo y el espacio, escribió un libro llamado El héroe de las mil caras. La historia básica es que hay un Dios Padre que tiene un hijo que es asesinado por un hermano malvado o un competidor. Él muere y luego es resucitado y exaltado, dando a todos la oportunidad de hacer esas cosas. Él pensó que era evolutivo, pensó que era algo que estaba evolucionando en la mente del hombre. Pero si sabes que Adán tenía una religión original, vas a ver que esto se difundió a través del tiempo. Fue ahí Wallace Budge, que era el conservador de la colección egipcia del Museo Británico en el cambio de siglo. No este último, sino el anterior, ahora que estamos envejeciendo, pero dijo que nunca hubo un pueblo más dispuesto a aceptar el cristianismo que los antiguos egipcios debido a sus, si queremos llamarlos mitos, por sus enseñanzas y su religión basada en eso. Así que, en mi opinión, todas las religiones, especialmente las antiguas, se difunden a través del tiempo a partir de una religión original. Dedicamos más tiempo a Egipto porque no podemos adentrarnos tanto en Mesopotamia. Pero Mesopotamia, la religión de la antigua Mesopotamia, incluso Persia, y puedes seguir hasta el lejano oriente, estas religiones más antiguas contenían muchos de los mismos elementos que vemos en Egipto. Así que el Evangelio no solo debe estar en el Nilo, debe estar en el Tigris y el Éufrates, en el Ganges, debería estar en todos estos lugares, y lo está, no hay duda de ello. Está ahí de forma difusa, hay entropía, hablamos de entropía todo el tiempo, la segunda ley de la termodinámica, que las cosas van de un estado de orden a un estado de desorden, pero también hay entropía intelectual, hay entropía espiritual, hay entropía religiosa, y eso es lo que acaba ocurriendo, y eso es lo que vemos en muchos de estos lugares a los que vas por todo el mundo.
Y cuanto más contemporáneo eres, más difusa o más entropía se nota. Si crees en el difusionismo, lo mejor que puedes hacer es retroceder en el tiempo hasta una cultura que sea la más antigua que puedas encontrar y luego mirar la religión de esa cultura, porque esa religión va a estar más estrechamente relacionada con la religión original que cualquier cosa que sea más reciente. Así que Egipto es ese lugar, es el lugar al que hay que ir. Quiero decir, los argumentos son siempre dónde está el origen de la religión o de dónde vienen estos conceptos religiosos. Está China, está Mesopotamia y está Egipto. Ahora, depende de con quién estés hablando, pero Egipto, en mi opinión, es el más antiguo. Y por eso quieres volver a esa religión, a esa cultura, para ver la religión más antigua, aunque haya algo de difusión, algo de entropía que ya ha tenido lugar. Pero los conceptos básicos están ahí y sabemos, como santos de los últimos días, que son verdaderos y correctos. Y así el Evangelio debe estar en el Nilo. Creo que una de las cosas que aprendimos de Abraham, para mí la parte emocionante de Abraham es que Abraham nos da más historia egipcia, de lo que nadie podía en la época de José, y tal vez incluso más de lo que muchos de los egiptólogos pueden hoy en día, porque en su mayoría hoy están haciendo conjeturas. Pero Abraham, si crees en las escrituras, dice que ese primer faraón era un hombre justo y estableció el gobierno de Egipto basado en el orden patriarcal, dice. Así que el gobierno se basó en el orden patriarcal que se remonta a la época de Adán. Y luego dice, y buscó fervientemente imitar ese orden, no necesariamente el patriarcal, sino ese orden, la religión. Buscó fervientemente imitar esa religión que comenzó con los primeros patriarcas, y Abraham incluso llega a explicar incluso el primer patriarca, incluso Adán, el primer hombre. Y así nos está diciendo que ese primer faraón estableció el gobierno de Egipto y la religión de Egipto basándose en los conceptos patriarcales que vemos en el Antiguo Testamento. Así que si eso es cierto, y yo creo firmemente que lo es, si eso es cierto, vamos a ver el Evangelio en el Nilo, porque la religión de Adán, vamos a tener las sombras de la religión de Adán en las paredes de los templos y en los papiros religiosos que se descubrieron allí. Voy a poner un eje aquí entre, ya sabes, la religión de Adán y la llegada a Egipto aquí. Cuando miramos el libro de Abraham, vemos que hay una imitación, ¿verdad? Ellos no tienen el sacerdocio. Pero todo lo que Noé sabía, ciertamente, y todo lo que practicó, y todos los ritos que practicó, todos los principios que enseñó, habría sido transmitido obviamente a sus hijos, sus nietos, etc. Y así a través de Ham, entonces, se obtienen varias civilizaciones diferentes, pero se termina con algo que viene a Egipto, que sinceramente, como usted ha dicho, tratar de imitar esto. Esto entonces incluiría el templo, ¿correcto? Los ritos del templo, los principios, poner juntos cuando se habla de un orden. Es como obviamente en ese entonces todo es una teocracia. Y así tu civilización se construye alrededor de la religión. Su civilización se construye alrededor de los ritos. La autoridad del faraón está construida alrededor de la religión y al menos alguna imitación del sacerdocio hasta cierto punto. ¿No es cierto? Lo es sin lugar a dudas. Si usted toma una cosa que tienes que tener en cuenta, y mucha gente no se da cuenta, si esto es anterior, si te remontas a Noé, y Cam, y Sem, y Jafet, dice en Moisés capítulo 8, todos ellos caminaron con Dios, tenían el sacerdocio, todos caminaban con Dios, todos eran justos. La restricción del sacerdocio a la posteridad de Cam viene a través de la esposa de Cam, Egipto. La autoridad del sacerdocio es siempre matrilineal en el Antiguo Testamento, lo vemos, y lo vemos incluso después. El descubrimiento de Egipto o la creación de Egipto, este concepto matrilineal siempre está ahí. Yo lo llamo patriarcado matrilineal. El patriarca siempre es decidido por la matriarca. La matriarca prepara y presenta a ese hijo primogénito. El patriarca realiza las ordenanzas que se requieren para que el nuevo patriarca esté allí. Vemos esto especialmente en la historia de Rebeca, sabiendo que Jacob va a ser el patriarca.
E incluso cuando Esaú se entera, Esaú dice, bueno, haz algo al respecto. E Isaac dice, no hay nada que pueda hacer al respecto. No hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso cuando Jacob le pregunta a su madre, Rebeca, él dice, bueno, va a haber una maldición en lugar de una bendición. Ella dice, no te preocupes por eso, es mi responsabilidad. Y dice, y ella puso las buenas vestiduras sobre su hijo, las cuales guardó en su tienda. Ella siempre es responsable de elegir. La matriarca siempre es responsable de elegir al nuevo patriarca. Y esta es una de las razones por las que ella dice, después de que Esaú recibe esa bendición o esa dote de Isaac, la pregunta y la respuesta, ¿quién eres tú? ¿Por qué has venido? Y él responde, soy Esaú, tu primogénito, he sido fiel y leal, he hecho todo lo que me has pedido, y estoy aquí para recibir una bendición de tus manos. Y luego la prueba de las vestiduras y la piel, y ha pasado las preguntas correctas. Y así todas estas cosas habían sido enseñadas a Jacob por su madre, que vemos en las Escrituras. Y así todo se hace correctamente, pero no hay maldición, y así es matrilineal. Incluso Sara dice, no quiero que el hijo de esa esclava sea, hablando de Agar, el hijo de esa esclava sea el nuevo patriarca. La matriarca siempre elige quién va a ser el patriarca. Rebeca incluso está tan preocupada por Esaú que dice, ¿de qué valor? O Jacob dice, ¿de qué valor será mi vida para mí si él va y se casa con las hijas de Het que no pueden tener ese derecho de esa línea del sacerdocio? Porque ella está allí. Ella quiere asegurarse de que el pacto de Abraham, que el derecho de llevar este ministerio y este sacerdocio a todas las naciones, ella quiere asegurarse que ese derecho del pacto de Abraham va a ser cuidado. Ella es responsable de pasar eso a su posteridad y preocuparse que si Jacob se casara con una de las hijas de Het, eso acabaría con ese derecho y esa bendición y alianza de Abraham. Y así hay toda una historia allí. Bueno, todo el asunto con Cam y su hijo, tiene los dos nietos de Cam, son muy importantes. Esta dote de la que hablamos o este conocimiento, incluso nuestra dote hoy y la dote de la que ellos hablan, eran las ordenanzas de un primogénito, eran las ordenanzas para hacer a todos primogénitos para Dios, las ordenanzas para hacer a todos herederos y coherederos con Jesucristo, una ordenanza para hacer a una persona digna de heredar todo lo que el Padre tiene. Ahora, estas ordenanzas no se realizaban en los templos en los días patriarcales de los que tenemos registro, sino que se realizaban en veladas familiares, se realizaban en el hogar, tal como lo vemos con Jacob y Rebeca e Isaac. Se realizaba en los hogares y por eso esta gente estaba familiarizada con ello. Y Cam, aunque su posteridad no pudo mantener ese sacerdocio, sus dos nietos establecieron las dos cunas de la civilización, Nimrod en Mesopotamia y Faraón en Egipto. Estos se convierten en las dos cunas de la civilización y los símbolos de la maldad en las Escrituras. Y la razón es porque ellos toman esa dote con la que estaban familiarizados, toman esas ordenanzas del primogénito, y las convierten en coronación, ordenanzas de una ceremonia de coronación, haciendo de cada uno de ellos el primogénito de Dios, el Hijo de Dios en la tierra. Y se convierten en ese Hijo de Dios y ponen Blisam en los templos para mantener la santidad de esos. Pero no tenemos constancia de que se construyeran templos antes del diluvio, al menos que sepamos, pero sí tenemos lo que el Antiguo Testamento llama los Bema, los lugares altos, las montañas. Y así con Egipto y también con Mesopotamia, los líderes, con el fin de ejercer el control y el dominio y la compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de rectitud o injusticia que sea, han tomado esa dote con la que estaban familiarizados, que hace a una persona un hijo de Dios en la tierra o primogénito para Dios espiritualmente. Han tomado esas ordenanzas y las han convertido en ceremonias y rituales de coronación con los conceptos de exaltación, superación del mal, todas estas cosas diferentes con las que estamos familiarizados y convertirlas en estas ceremonias de coronación con el fin de ejercer ese control. Sí, bueno, sí, es interesante porque acabamos de tener la coronación del rey Jorge y si alguien vio eso y pasó por eso es como, oh Dios mío, esto es como un templo. Y creo que mucha gente no se da cuenta lo que intento enseñar normalmente, de lo que puedes hablar con un templo. Digo, mira, estás en tu propia procesión real cuando pasas por el templo. Así es como empieza. Así es exactamente como comienza.
antes de que pases por la investidura con los lavados y unciones. Pasas por una procesión real y una coronación que termina en el velo, y así la autoridad del rey y la reina está inextricablemente conectada a la idea de estos ritos y al templo, para proveer ese tipo de autoridad que probablemente más tarde es dada más amplia y generosamente a otros individuos, y hasta el punto de los últimos días, donde todos somos capaces de participar con eso. ¿Correcto? Lo es, y todo el asunto fue que los nietos de Cam tomaron esa dote, que es para hacer a todo el que es digno un hijo o hija de Dios, para hacer a todo el que es espiritualmente digno de llegar a ser un primogénito para Dios, porque son las ordenanzas del primogénito. Ellos tomaron eso y sin la autoridad del sacerdocio lo usaron para controlar a la humanidad. Y es por eso que estas dos cunas de la civilización, Egipto y Mesopotamia, son usadas como símbolos de maldad. La ceremonia de coronación, ha habido mucha investigación hecha sobre la ceremonia de coronación. A.M. Hocard escribió un libro sobre la realeza, un libro excepcional, y en él tiene un capítulo entero sobre los elementos comunes de la ceremonia de coronación. Otro hombre llamado Ehrstrom, creo que ese es su nombre, hizo 62 ceremonias de coronación solo en el continente africano. Y en estas ceremonias de coronación, cada una de ellas presenta elementos comunes, el combate ritual que tiene que tener lugar entre el rey y su adversario, representando de nuevo a Cristo y Satanás, el combate ritual. El rey tiene que morir en ese combate ritual, igual que Cristo tiene que morir. Cuando el rey muere, y esto lo vimos, no lo vimos tanto en Inglaterra, pero lo vimos hace unos años con el emperador de Japón en el templo sintoísta. Después de que el combate ritual ha terminado, y antiguamente también, y especialmente en el festival de Akitu, que es la ceremonia de coronación de Mesopotamia, el rey ahora siempre hay un sustituto elegido porque no pueden conseguir la resurrección del rey directamente, no pueden conseguir que eso funcione. Creo que hubo algunos faraones allí, algunos sumos sacerdotes que convencieron a uno de los faraones de estar realmente muerto porque lo convencieron de que iban a poder resucitarlo. Pero hubo un sacrificio sustituto. Se elegía un sustituto durante el intermedio. Tenía que vestirse con ropas, con las ropas del rey. Tenía que salir de nuevo al campo donde tenía que ser asesinado. Cuando lo mataban, el verdadero rey iba al sótano del templo y tendría que permanecer allí durante 3 días. Y mientras estuviera allí durante 3 días, todas las luces de la tierra tendrían que apagarse. No podía haber fuegos, no podía haber luz alguna. Tenía que ser oscuridad total, representando el caos mientras él estuviera en el sótano del templo. Mientras está en el sótano del templo, tiene que ser abofeteado por su sacerdote hasta que le salgan lágrimas de los ojos, tiene que ser lavado y ungido, recibe un nuevo nombre, recibe vestiduras, las galas, y luego tiene que calzarse. Y al cabo de 3 días sale. Y entonces irrumpen en lo que en Mesopotamia se llamaba el Anima Elish. En Grecia se llama poema. El poema significa creación, irrumpen en el himno de la creación, pero ahora ha llegado el orden. En Grecia, el origen de las Olimpiadas fue la batalla, fue el conflicto que hubo entre el rey y su amenaza al trono. Es por eso que los Juegos Olímpicos estaban allí y comenzaron, porque como parte de esa coronación, junto con la coronación, hay una serie de otras cosas que tiene que suceder. El esparzonis, o la entrega de regalos a cabo, lo que representa las grandes gotas de sangre, porque la antigua esparzonis era harina mezclada con sangre. Y Cristo se convierte en Arceps. Todas estas cosas están conectadas. Son profecías que se cumplen, de las que se hablaba antiguamente, de la venida del Mesías, de la venida del Salvador, del verdadero Hijo de Dios. Y así estos reyes en su coronación, trataron de cumplir todas esas profecías. Y así vemos todas estas cosas que tienen lugar en estas ceremonias de coronación hasta la elección de la reina. La reina tiene que ser elegida junto con el rey. Nuestro matrimonio, nuestro sellamiento en nuestros matrimonios en los templos son una ceremonia de coronación. Y todo el concepto de la ceremonia de coronación aparece en el Antiguo Testamento. No nos damos cuenta de ello, pero aún con Abraham y Sara es el tiempo de la coronación, y Sara es escogida para ser la esposa del rey en el tiempo de la coronación. Esa se convierte en su prueba. Es elegida para ser la esposa. La historia de Esther en el Antiguo Testamento es la misma historia, la misma ceremonia de coronación. Y una reina tiene que ser elegida, una nueva reina tiene que ser elegida en cada ceremonia de coronación.
incluso con Ciro de Persia. Él fue para ser el sustituto del rey de Persia en el momento de la coronación, porque era un general de éxito. El ejército estaba detrás de él y recogió el botín. Pero cuando es elegido como rey sustituto, entonces reparte todo el botín entre las masas, lo declaran rey, luego hace matar al verdadero rey en su lugar, y así es como llega al trono, basándose en la ceremonia de coronación. Incluso lo vemos con Cristo y la alimentación de los 5,000 y el reparte los esparzanis. Tuvo que ir a esconderse porque querían hacerlo rey, lo que te dice exactamente en qué época del año fue eso. Y algunos de estos elementos, algunas de estas coronaciones lo vemos en los Estados Unidos. El combate ritual es lo que llamamos la campaña. Y luego el presidente pasa casi a retiro hasta el Año Nuevo, porque el Año Nuevo representa la llegada. Entonces tiene que ir después del combate ritual, y después de que el presidente es elegido, tiene que ir al sumo sacerdote de la tierra, que es el juez de la Corte Suprema. Luego tiene que ir al templo de la tierra, donde la ley emana, y pararse en esos escalones. Tiene que levantar su mano en pacto. Vemos que hay muchos elementos diferentes. Hay alrededor de 30 elementos que vemos que son elementos comunes de la ceremonia de coronación. Se ve en el libro de Orstrom y Hockart. Mosía, en esos capítulos iniciales de Mosía, vemos casi 35 elementos de la ceremonia de coronación en esos capítulos iniciales de Mosía. Cuando el rey Benjamín está pasando por la ceremonia de coronación de su hijo, vemos 35 o 38, no puedo recordar sin mirar, de elementos de la ceremonia de coronación. Así que estas cosas son realmente importantes cuando se trata de Egipto, porque vemos estos conceptos eternos con los que estamos familiarizados, que fueron dados a Adán, que el resto del mundo no entiende del todo. Bueno, y es interesante que sin realmente es difícil entender cómo la civilización misma, nuestra civilización, ha sido construida sobre este mito, ¿cierto? Esta idea de este mitos que es, y estos ritos que han comenzado con Adán, e incluso la última semana de la vida de Jesús, es todo, para mí es todo una obra de teatro, está jugando a cabo las profecías de estos ritos del templo y estas ceremonias de coronación que han existido desde el principio. Y para profetizar a Cristo, no es solo algo como tengo esta profecía y voy a hablar de lo que está sucediendo. En realidad, ya sea Zacarías o Isaías o cualquier otro, en realidad están tirando de una tradición extremadamente rica del drama del templo y coronación, que tiene todo el sentido del mundo que profeticen sobre estas cosas. No es algo desconocido para la gente. Ellos habrían ido, habrían visto sus ritos del templo, habrían visto el drama del templo, habrían visto cómo se desarrolla esto. De hecho, para muchos de ellos que no lo habrían hecho, papiros, no habrían tenido las escrituras. Esos dramas habrían sido escrituras para ellos. Así es como conocemos los principios, así es como conocemos las profecías, así es como conocemos la religión, por así decirlo, y cómo la llevamos a nuestros propios hogares. Es interesante que lo traigas a colación incluso para los Estados Unidos, de cómo estamos construidos sobre estos cimientos que, como santos de los últimos días, vemos como restauración. Joseph Smith, por ejemplo, es interesante. Él no vuelve y estudia tanto el latín y el griego. Regresa y estudia egipcio y hebreo. Eso es lo que está profundizando en estos antiguos patriarcales y textos que son restaurados para nosotros en estos últimos días. Quiero decir, yendo a través del libro de Moisés, yendo a través del libro de Abraham, es el drama de la creación, es el drama de Adán y Eva, es volver a estos ritos del templo. Había un erudito bíblico, que no era Sud, pero dijo que cada vez que una epopeya de la creación aparece en los registros antiguos, siempre está conectada a una iniciación o una ordenanza. Y tenemos en la iglesia tenemos 4 relatos básicos de la creación. Tenemos el Génesis, Moisés, Abraham y el templo. Así que básicamente tenemos 4. Ahora lo veo como 3 porque Moisés es la versión inspirada del Génesis. Así que tenemos a Moisés y Abraham y luego tenemos el templo. Y estos relatos de la creación se vuelven muy importantes. Cuando era joven, creo que tenía
no sé, 11 años, probablemente alrededor de los 11 años, fui a una reunión, lo que se llamaba una reunión en la Reserva Navajo, y observé en el Hogan, observé la pintura de arena que se estaba haciendo. Y mi pregunta era, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué están las divisiones allí? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, luego me enseñaron poco tiempo después que tenía que ver con la creación, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Todas estas cosas eran importantes y esa pregunta se quedó en mi mente, que esos conceptos se quedaron en mi mente durante toda la escuela y la escuela de posgrado. Y ya sabes, quiero decir, todavía trabajo en ello, pero tenemos relatos de la creación por razones específicas. No es necesariamente para decirnos cuánto tiempo le tomó a algo o a Dios crear el mundo o en qué orden lo creó, pero cada cultura antigua tiene una epopeya de la creación. Todas las culturas antiguas. Creo que Barbara Sproul escribió un libro llamado Mitos Primordiales, subtitulado Creando el Mundo, y recopiló todos los diferentes relatos de la creación. Pero en su introducción, en el primer párrafo, dice que estos relatos de la creación proporcionan las respuestas a estas culturas, de dónde venimos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito en la vida. Y para eso son los relatos de la creación que tenemos. Y vemos esto especialmente en el discurso del rey Benjamin Agee en los capítulos iniciales del Mesías. Cuando empieza a hablar de la creación, los relatos de la creación son para establecer relaciones. Relaciones entre yo o el hombre común, entre nuestros semejantes, entre nosotros y Dios, y el medio ambiente en el que se supone que debemos trabajar nuestra salvación. Ya sabes, de dónde viene la muerte y el mal y cosas por el estilo. Todas estas cosas se abordan en los relatos de la creación. Así que tenemos estos relatos de la creación y cada cultura tiene un relato de la creación. Y sucede que el documento más antiguo escrito en el mundo, el documento más antiguo, la piedra Shabaka, y puedes encontrar mucha información sobre él. El documento más antiguo, si lo miras, y es una copia del documento más antiguo que se ha escrito que tenemos, está en el Museo Británico, es la piedra Shabaka, y en ella se habla del concilio preterrenal, y habla de Ta, el Dios Padre, que va a crear el mundo, y lo crea por la palabra de su boca y la palabra de su poder, dice en el texto. Y luego habla de a quién va a elegir para ser el Dios de este mundo. Hay un conflicto allí, y dice, y elige a su hijo más amado para ser el Dios de este mundo, para cuidar de este mundo. Pero lo interesante de esto es que está escrito como una obra de teatro. En Memphis, en el templo de muchos, está escrito como una obra de teatro e incluso tiene instrucciones escénicas. Así que Ptah entra por la izquierda y dice, y Horus entra por la derecha y dice, da instrucciones escénicas. Y el documento más antiguo del mundo es un drama del templo del Consejo Preterrenal, la creación del mundo y quién es elegido para ser el Dios de este mundo. Ahora, falta mucho, pero lo que tenemos explica eso. Y así estos relatos de la creación se vuelven muy, muy importantes para todas las culturas antiguas. Y no solo para la cultura antigua, sino para la nuestra, porque realmente nos basamos en esa relación entre Dios, el hombre y el medio ambiente en el que vive. La creación, la caída y la expiación como obrar nuestra salvación. Y así, incluso dentro de estas culturas antiguas, y Egipto especialmente, y lo veremos allí, se llega a ver cuando estás allí que esos conceptos son de importancia primordial. Ni siquiera sé cómo explicarlo mejor, porque la creación, la humanidad y su exaltación y su obediencia a Dios son las cosas que vamos a ver en esos templos. Y tenemos que darnos cuenta que esas culturas antiguas tenían eso, y es por ese difusionismo. Así que, continuando con ser un poco más específicos sobre Egipto, con la piedra Shebaka, vamos a empezar, vamos a cubrir solo un par de cosas aquí. ¿Qué son las pirámides? ¿Qué son las pirámides en Egipto? Oye, en toda la ética de la creación están las aguas de la creación. Las aguas de la creación cubrieron la tierra y Dios hizo aparecer la tierra seca. Y donde aparece esa tierra seca, si puedes considerar este montículo de tierra seca saliendo de las aguas, inmediatamente eso establece límites a las aguas. Con la línea costera, eso establece límites, siendo el punto más alto, es considerado el lugar donde Dios desciende en casi todas las culturas antiguas. Aquí es donde Dios separa. Él baja y separa en ese montículo primordial para terminar el resto de la creación.
Ahora se le llama el montículo primordial, la loma primigenia, el axis mundi, el eje de la tierra, la piedra de la creación, la montaña del mundo. ¿Es esta la idea de la piedra Benben? Lo es exactamente. La piedra Benben es ese montículo primordial, como lo son las pirámides, y porque ese es el punto más cercano al cielo y la tierra, y en eso se convierte en el punto más cercano al cielo y la tierra, o el punto de encuentro de los 6 puntos cardinales, norte y sur, este y oeste. Esas son las direcciones cardinales de la vida. Y luego en ese punto central hay uno que sube y otro que baja. Así que ahí es donde los 3 mundos se unen. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos abajo y el mundo de los dioses arriba. Ese es el punto de encuentro de los 6 puntos cardinales. La totalidad de la creación en el mundo de los vivos, norte, sur, este y oeste. Y luego el mundo de los dioses arriba y el mundo de los muertos abajo. Y así ese montículo primordial se vuelve extremadamente importante en el concepto de los templos y el culto a los templos, así como en la muerte y las pirámides. Vemos esto con el mismo concepto que aparece en Reyes. En Reyes, cuando Elías sube al monte Carmelo y con su oración contra los sacerdotes de Baal, no solo crea, según la ley del altar, un altar que representa un montículo primordial. Por eso no puede tenerlo, por eso las piedras tienen que estar sin labrar. No pueden serlo, tienen que representar la creación. Así que tiene piedra y tiene barro y tiene agua que se usó en la creación. Y construye este altar y luego cava una zanja alrededor del altar. Y no solo cubre el altar con agua y el sacrificio, sino que llena la zanja con agua para que tengas este montículo primordial saliendo del mar de agua cuando Dios desciende. Y consume no solo el sacrificio, la madera, el altar y el agua. Así que tenemos ese mismo concepto. Ahora el montículo primordial, incluso Cristo reúne estos 3 mundos. La reunión de estos 3 mundos, incluso Cristo los reúne en el Nuevo Testamento, y habría en Mateo capítulo 16, y un poco habla de ello en 17. Pero estos 3 mundos, este concepto de los 3 mundos uniéndose, es muy importante en este concepto del montículo primordial. Brigham Young dijo que no se pueden construir 2 templos exactamente iguales porque tienen que representar la creación. Y crear no es copiar, pueden ser iguales en propósito. Pero Brigham Young dijo que no pueden construirse exactamente iguales. Pueden ser similares, pero no pueden ser construidos exactamente iguales porque tienen que representar la creación y crear no es copiar. Pues bien, cada templo representa entonces ese montículo primordial, la montaña de la casa del Señor. Se establecerá en la cima de la montaña. En el Antiguo Testamento es la Bama o subir a los lugares altos. Y donde no se podía construir un templo en un lugar alto, se construía un temenos, un montículo artificial primordial. Y el templo construido sobre él, como el lago Salado o el templo Mesa, están construidos sobre un montículo primordial artificial, un temenos. Así que cada templo representa eso, representa ese montículo primordial. Cristo incluso lo menciona en Mateo 16 cuando dice, justo después de preguntarle a Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego dice, tú eres Pedro, tú eres Petros. Y está si te fijas en el griego, él dice, la traducción es, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero si miras el griego, es un poco diferente. Él dice, tú eres Petros, eres como una pequeña piedra, Pedro. Eres como una piedra pequeña, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el montículo primordial. Esa es la piedra de la creación sobre la cual todas las cosas. Ahora, si alguien sabe cuál es esa piedra de la que se habla, es Pedro. Y Pedro dice que es Cristo y la expiación y la resurrección. Cristo mismo dice que Él es una piedra. Joseph Smith dice que Él es la piedra, es expiación y resurrección. Y le dice a Pedro, Pedro, eres como una piedra pequeña, pero sobre esta piedra fundamental de la expiación y resurrección voy a edificar mi iglesia. Y continúa en nuestra traducción, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero lo que dice, y lo dice Hades en el griego, y las puertas del mundo espiritual ya no será capaz de mantener en esos espíritus. Así que tenemos el mundo de los vivos donde está Pedro. Tenemos el mundo de los muertos, el Hades, y él dice, la iglesia va a ser construida sobre esta piedra fundamental de la resurrección y la expiación. Y las puertas del mundo espiritual ya no van a poder retener a esos espíritus. Y luego le dice, ¿por qué? Porque te voy a dar las llaves del reino, que todo lo que ates en la tierra para esos espíritus, para los vivos y los muertos, en ese mundo inferior será atado en el mundo de los dioses.
Así que Cristo nos trae ese concepto de las 6 direcciones cardinales o los 3 niveles diferentes, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de los dioses juntos, y diciendo que va a tomar la vez para que eso tenga lugar. Ahora ese punto central es donde los 3 mundos se unen en el tiempo y el espacio. Y es por eso que nosotros como santos de los últimos días los vivos pueden hacer trabajo para los muertos, que puede ser vinculante en el mundo de los dioses, porque ahí es donde los 3 mundos se unen. Y ese símbolo es ese montículo primordial o la pirámide. ¿Y quién no querría ser enterrado en el punto más cercano entre el cielo y la tierra? Es incluso por eso que en nuestros cementerios la mayoría de las lápidas van a ser redondeadas en la parte superior, porque tradicionalmente, si te remontas lo suficiente en el tiempo, representan ese montículo primordial. Y así, en una tierra que es plana y desértica, los faraones construyeron pirámides para representar ese montículo primordial. Así que cuando el sol se asoma por el horizonte, lo primero que ve es la piedra Benben en la cima de la pirámide. Eso es lo que el sol golpearía primero, representando ese montículo primordial saliendo de las aguas de la creación. Más tarde en la dinastía 18 e incluso después de eso en Luxor, una montaña que tiene básicamente la forma de una pirámide, y ahí es donde comenzaron a cavar sus tumbas en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Pero representa el montículo primordial y no puedes escapar de él. Incluso nuestros templos son una ascensión a ese montículo primordial, lo que llamaríamos el reino celestial o la sala celestial, que sería el punto más alto en nuestros templos. Y ascendemos, a veces físicamente, a veces simbólicamente, vamos a ascender a ese punto más alto hasta que pasemos ese velo y entremos en la presencia de Dios, que va a ser el punto más alto. Estamos haciendo una ascensión por la montaña. Estamos ascendiendo, estamos subiendo a Jerusalén, básicamente, o al templo. Y así hacemos esa ascensión. Lo mismo en cada templo egipcio. A medida que el piso se hace más alto a través de cada habitación, a través de la sala de la creación, tienes los pilones afuera, y los pilones de un templo egipcio representan el montículo primordial. Esa forma es incluso el símbolo jeroglífico del montículo primordial, de los pilones fuera del templo, y el agua está inmediatamente fuera de los pilones allí, el río está. Y así vas a través de los pilones, el montículo primordial. Luego entras en la sala de la creación que está abierta al cielo, y siempre hay agua allí. Luego entras en la sala del jardín, que es la sala hipóstila, y cada columna representa una planta, un loto o una planta de papiro. Pero el techo comienza allí y es muy alto, y entonces entras en esa sala del jardín. Pero a medida que entras en esa sala jardinada tienes que subir en elevación, pero ahora hay un techo, no es cielo abierto. Y a medida que avanzas hacia el santuario, o lo que podríamos llamar el Santo de los Santos, o en nuestra lengua vernácula, la habitación celestial donde reside el Dios, en cada habitación que entras, o sección principal del templo, subes en elevación. Y el techo en cada habitación baja en elevación hasta que llegas al santuario, al lugar santísimo. Y justo ahí se convierte en el punto más cercano entre el cielo y la tierra, y los techos tendrán las estrellas. Así que llegas a ese punto, que es el punto más cercano entre el cielo y la tierra. Incluso en la construcción de un templo egipcio, el lugar santísimo es el más antiguo, porque es lo más sagrado y es lo primero que se construye. Es la parte más antigua del templo, y a medida que sales y desciendes de allí, la construcción del templo se vuelve más y más y más nueva a medida que te alejas de ahí. Así que los templos egipcios representan esa ascensión, subiendo a la presencia de Dios, como lo hacen los nuestros. Así tomemos, por ejemplo, en Edfu. Este es uno de los lugares que visitamos en el tour. Se puede ver no solo en Egipto, sino en casi todas las civilizaciones, a medida que se avanza a través de los ritos del templo. Existe la misma idea de una ascensión, existe la idea de una progresión en, ya sabes, ya en griego tienes el mysterion, ¿verdad? Son los ritos y la idea de progresar. Incluso tenemos las palabras que creo que el presidente Nelson utilizó, teleos, ¿verdad? Esa es la idea de perfección y finalización que se utiliza cuando se terminan todos los ritos al final del templo. Eres perfecto, por así decirlo. Estás completo. En Edfu, por ejemplo, sé que hay algunas cosas específicas que están tal vez en las paredes del templo que tienen que ver con el abrazo real al que llegarías. ¿Puede explicarlo un poco? Sí, no es solo en Edfu, es en todos los templos. Templo egipcio. Lo verás mejor en Luxor. Ahora Edfu lo tiene, está casi encendido.
retrocedamos un poco. Claro. Si ese primer faraón buscó seriamente imitar ese orden establecido en los días del primer reinado patriarcal, incluso el reinado de Adán, entonces las bendiciones de Adán son clave. Ahora Abraham nos dice, cuando él llega allí en ese capítulo de apertura del libro de Abraham, él dice que él buscó las bendiciones de los padres y los derechos sean ordenados para administrar lo mismo. Pero nos dice que estas ordenanzas son lo que llamaríamos el pacto de Abraham. Dice que estas ordenanzas, este pacto no comenzó con él, que comenzó con Adán, es lo que dice. Abraham dice que el pacto del que él quería ser parte comenzó con Adán y descendió a través de los padres hasta que él lo recibió. Y está ahí mismo en esos primeros 4 versículos, primer capítulo de Abraham. Pero Abraham dice que comenzó con Adán. Bueno, si comenzó con Adán, entonces el concepto va a aparecer en estas culturas antiguas, porque Noé y Cam y ese primer faraón y Nimrod son anteriores a Abraham, por lo que va a aparecer en esas cosas. Bueno, el concepto es lo que podríamos llamarlo la expiación, este abrazo ritual. La palabra para expiación en hebreo, persa y árabe y latín y en egipcio, la palabra para expiación es la palabra para abrazo. Incluso Nefi, incluso nuestro libro de Mormón lo menciona. Estoy abrazado en los brazos de la misericordia, abrazado en los brazos de la misericordia, teniendo conexión con la expiación. Y lo menciona en el libro de Mormón múltiples veces, porque la palabra para expiación, la palabra para vestido y la palabra para abrazo son la misma cosa, son la misma palabra. En la mayoría de los idiomas antiguos, todas son la misma palabra. Bien, la bendición que se da en este abrazo ritual en Egipto que veremos en cada templo, dice mi amada, por lo general María o Meret, dependiendo de quién se trate, mi amada, y parece una pequeña pirámide, no es una pirámide, pero parece que es pero significa dar, otorgar o dotar. Dice mi amada, te estoy dotando, y luego dice Ankh, que es el símbolo o la palabra de la inmortalidad, la vida eterna, el símbolo Ankh, y voy a decir que es una llave de la vida, pero en realidad significa vida eterna. Y luego dice Yed, que la columna Yed, que representa, la mayoría lo traducirá estabilidad o resistencia, pero esa estabilidad o resistencia tiene que ver con la dinastía. Por lo tanto, tiene que ver con la posteridad. Así que él está diciendo, es lo que dice mi amada, te estoy dotando a ti y a tu posteridad con esta inmortalidad y vida eterna. Y luego dice was en el egipcio, es un báculo, dice was, que significa poder y autoridad del sacerdocio. Entonces, si él dice, mi amado, yo te doto a ti y a tu posteridad con vida eterna y autoridad sacerdotal, was. Y luego dice Seneb, y usualmente se deletrea SNB, o es una tela doblada, el agua y luego un pie en egipcio. Entonces dice Seneb, y Seneb es salud corporal, salud en todo el cuerpo físico en una forma resucitada. Salud en realidad significa salud corporal. Y entonces dice, mi amado, te doto a ti y a tu posteridad con inmortalidad, vida eterna, poder de sacerdocio y salud eterna. Y luego dice mitrajata al final de esa frase, que significa como Dios tiene para la eternidad. Y eso es lo que se dice en cada abrazo ritual. Es cada abrazo ritual. Y si no se puede decir, si no hay suficiente espacio para decirlo, ellos darán la abreviatura de ese abrazo ritual. Por lo tanto, están imitando seriamente ese pacto que Adán recibió. Y puedes ver esto en la primera bendición que Adán recibe. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgad la tierra, haced pertenecer y dominad. Y Joseph Smith dijo que el dominio dado a Adán y Eva era el sacerdocio. Por lo tanto, Abraham está diciendo, tengo mi bendición del pacto, la misma bendición que recibió Adán. Podemos verlo con Adán y podemos verlo en Egipto. Y así, en ese abrazo ritual, que el faraón tiene que abrazar al Dios antes de que pueda ir a la presencia de Dios y reclamar a sí mismo, ser exaltado, tiene que hacer eso. Y así en Karnak, en el templo de Karnak, las columnas que están frente al Santo de los Santos tienen ese abrazo ritual, 6 en cada columna, 12 veces, un total de 12 veces. Está en la parte de atrás. Casi todas las puertas que atraviesas en un templo egipcio tendrá
ese abrazo ritual representado o los elementos de la bendición que se da durante ese abrazo ritual. Este concepto, ¿no?, o lo que yo llamaría el pacto de Abraham, se encuentra en la base de la religión egipcia, Di An Jet Wa Seneb, que se encuentra en la base de la religión egipcia a través del tiempo. Quiero decir, fue traído abajo y se puso en los primeros textos de la pirámide, y que es el libro de la fuente para todos los demás textos religiosos. Los textos de los ataúdes, el libro de los muertos, el sentido y el papiro, todos tienen que remontarse a los textos de las pirámides, que son los textos religiosos más antiguos, textos religiosos que se encuentran en Egipto, que son más cercanos a Adán y Noé y Ham que cualquier otro texto. Así que el abrazo ritual está en todas partes, y cuando vayas y empieces a ver esas cosas, lo verás en todas partes. Es interesante que Tyndale use la palabra expiación en la traducción al inglés. Que es bastante fascinante porque cuando piensas en ese abrazo y ser uno con Dios, eso es exactamente lo que es. Sí, la realidad de la expiación es que una vez que eres fiel y Dios reconoce que eres digno de ser su hijo, y esto es lo que sucede en Egipto, una vez que eres reconocido como digno de ser su hijo, habiendo hecho todo lo que se requiere de ti, entonces te abraza, te otorga el poder que hace a Dios Dios, y luego te admite en su presencia, y lo verás en las ordenanzas de coronación en el exterior del lugar santísimo. Lo verás por todo Egipto, lo verás por todas partes. Sí, es fascinante. Por último, vayamos a Luxor por un minuto. Luxor, Tebas. Esta es la zona de donde proviene el libro de Abraham. O el papiro, ¿verdad? Aquí es donde se extraen los papiros y las momias y demás. Vienen a través de Eslóbolo, quiero decir que el nombre es Lóbolo, y luego es Chandler, que termina vendiéndolos a Joseph Smith. Sí, así que hacen su camino hacia el Medio Oeste en los Estados Unidos. Joseph Smith los ve, la iglesia los compra, y tienen las momias, tienen los papiros, y estos vienen directamente de esta área de Luxor, Tebas, que es un área donde habría habido en el período greco-romano, donde han encontrado un número de los facsímiles y los tipos de escritos que todavía tenemos. Que Joseph Smith compró. ¿Puede cubrir eso un poco? Sí, puedo hacer 8 meses de eso. Hace mucho tiempo, hace varios años, la iglesia me envió a mí y a Don L. Peterson a Europa y el Medio Oriente para investigar el libro de Abraham. Los 2 años anteriores a ser enviado allí, trabajé en Chandler y muchas otras cosas, tú sabes, tratando de encontrar las momias, la ruta de las momias, cuántas momias llegaron a los Estados Unidos, dónde se quedaron, dónde fueron mostradas, dónde fueron vendidas. Así que dediqué mucho tiempo a eso, así como a la vida del abuelo en Italia. Antonio Lavolo, o Lavolo, como quieras llamarlo, y la relación entre Chandler. En realidad me enviaron, el hermano Peterson y yo fuimos enviados allí para tratar de localizar el testamento de Antonio Lavolo, porque Chandler se lo dijo a Joseph Smith y a Oliver Cowdery y a los otros que estaban allí en Kirtland. Chandler llega a Kirtland el 3 de julio de 1835. Le da a Joseph Smith el papiro, y el 6 de julio de solo 3 días después, Joseph Smith termina recolectando de otras 2 personas, además de él mismo, $2,400, comprando las momias y el papiro de Michael Chandler, diciendo que el papiro conduciría a la traducción del libro de Abraham y el libro de José. Y así termina comprándolos en ese momento en particular. Chandler le había dicho a Joseph y Oliver que habían sido desenterrados por su tío Antonio Lavolo en la zona de Abu Algorna, que está en Tebas, allí, ya sabes, al otro lado del río de Luxemburgo, que él los desenterró en Tebas. Y luego estaba en su camino a casa, puesto en Trieste, en el norte de Italia, donde murió. Y luego, después de su muerte, antes de su muerte, los había dejado en testamento a su sobrino Michael Chandler y los envió a Irlanda. Según la historia, entonces, el mensajero y abogado de Irlanda, Chandler, ya había emigrado a los Estados Unidos, por lo que su familia o amigos
lo enviaron a Chandler en los Estados Unidos. Esa fue la historia que le contaron a Joseph Smith. Pero los antimormones decían que no existía, que Chandler no existía, que el abuelo no existía, que no había testamento. Y así, el hermano Peters y yo partimos por varios meses al Medio Oriente para intentar localizar el testamento de Antonio Lavolo, con la ayuda de Adriano y Geri Camolo en Italia, así como de otra hermana llamada Patricia Piania. Pudimos revisar los registros y terminamos localizando el testamento que la iglesia había estado buscando durante 150 años, el testamento de Lavolo. Pero la forma en que se descubrió fue buscando bajo el notario público que había firmado todos los documentos legales para Lavolo en lugar de buscar bajo el nombre de Lavolo. Y ahí estaba el testamento. Me había llevado la cámara y la preparé. Nos dieron una habitación y una mesa, así que coloqué libro que contenía el testamento y tomé fotos de cada página, coloqué mi cámara en un trípode y obtuve fotos de cada página. Tenía casi 250 páginas, pero ninguna mención de Michael Chandler. Así que la historia que tenemos de Chandler es un poco a escondidas y puedo entender por qué. Fueron enviadas al sobrino del abuelo que estudiaba en Filadelfia para ser, si mal no recuerdo, veterinario. Así que ese era el sobrino del abuelo, y Chandler se limitó a recoger la historia de que se las enviaron al sobrino del abuelo, y que él decía ser el sobrino del abuelo porque así consigues que más gente venga a verlo. Lo interesante es que Chandler siempre lo mostraba en el salón masónico, en todos los lugares donde paraba, en Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Harrisburg. Donde quiera que fuera se detenía en el salón masónico, lo que nos da una idea de que Chandler pudo haber sido un masón proveniente de Irlanda. Pero volviendo al tema, fueron desenterrados en la zona tebana de Abu al-Gorna, cerca del templo de Hatshepsut, en Cisjordania. La mayoría de los estudiosos coinciden en que probablemente fue la tumba de fosa número 33, que habría sido la única lo suficientemente grande como para contener todas las momias, las 11 momias. Sperry había pensado que Sidney Sperry dijo que fue a Nueva York y pasó 2 veranos allí y no pudo encontrar ningún registro de las momias que llegaron a los Estados Unidos y asumió que solo 4 de ellas habían llegado y esas fueron las 4 que Joseph recibió. Sabiendo eso, fui a Filadelfia, Don L. Peterson y yo fuimos a Filadelfia y mientras estábamos haciendo la investigación nos encontramos con un depósito de periódicos. Y revisando, y la investigación es un trabajo aburrido porque tienes que leer todos los periódicos de principio a fin para ver si se menciona algo de los años de básicamente de 1830 a 1836. Bueno, aunque Sperry dijo que creía que solo llegaron 4, encontramos más de 62 entradas en diferentes periódicos de la costa este de las 11 momias. Y Chandler está mostrando las 11 momias que había, una que rompió en los muelles, pero hay registro, tenemos las entradas de todos estos, incluso sabemos dónde se vendieron algunas fueron vendidas a Samuel George Morton en la Academia de Ciencias de Filadelfia. Parece que el salón masónico recibió al menos uno allí en Filadelfia. Hubo algunas y se puede saber porque cada vez que Chandler va a un nuevo lugar dirá que comienza con 10 momias, luego el siguiente lugar en Baltimore se reduce a 8 momias. Cuando llega a Harrisburg se reduce a 6 momias y 6 momias en Cleveland, pero cuando llega a Kirtland solo tiene 4 momias, así que sabemos dónde está vendiendo las momias. De todos modos, el papiro es realmente del libro de los muertos. Eso viene básicamente del Reino Medio de Egipto y el centro religioso y el centro funerario de ese Reino Medio era el área de Luxor, Tebas, por lo que los papiros que tenemos provienen de allí. No es necesario que se remonten a Abraham, porque al igual que el lugar o cualquier otra cosa, la revelación requiere un catalizador. José no podía traducir, en mi opinión, al menos él dice que no podía traducir, y que las traducciones que dio y que nos dio de registros antiguos, dijo, vinieron por el don y el poder de Dios. Y eso es importante de entender, que el catalizador no pudieron ser las planchas. El catalizador podría ser una pregunta como el pergamino golpeado por Juan en el libro de En la Doctrina y Convenios. El catalizador podrían ser las escrituras, la Biblia, que se convierte en un catalizador para la revelación que nos da la traducción. Cualquier cosa que fuera un registro antiguo
Joseph Smith lo llamó traducción. El libro de Mormón, él lo llamó traducción porque era un registro antiguo. El libro de Abraham, él llamó una traducción porque era un registro antiguo. El libro de Moisés se llama una traducción porque era un registro antiguo. Y parte de eso tenemos la traducción de José Smith de la Biblia, el pergamino golpeado por Juan. Llamó a una traducción porque era una traducción real, no es que la tuviera en la mano, pero vio esa traducción y reveló esa traducción. Toda traducción requiere un catalizador. Cada pregunta, cada revelación requiere un catalizador y el papiro se convierte en un catalizador para el libro de Abraham. Y José no dice que lo hizo palabra por palabra, pero siempre dijo que lo hizo por el don y el poder de Dios, su traductor. Él no tenía la capacidad intelectual para hacerlo. Pero si se trataba de un registro antiguo, José lo llamó traducción. Los facsímiles no son traducciones, no pretenden ser traducciones, no se llaman traducciones. Incluso Abraham en el primer capítulo dice, me referiré a la representación al principio de este registro. Él dice, estoy usando estas cosas egipcias como una representación de cosas que sucedieron. Y José no las llama traducciones, las llama explicaciones. Incluso Klaus Baer, el que enseñó egipcio al hermano Nibley, Klaus Baer dijo, puedo decirte lo que dice, pero no puedo decirte lo que significa. Joseph, por otro lado, está diciendo, no te estoy diciendo lo que dice, te estoy diciendo lo que significaba para Abraham. Por lo tanto, no se llaman traducciones. Incluso en la parte superior de esas páginas no se llaman traducciones. No se supone que sean traducciones. Se supone que son representaciones y lo que representaba para Abraham en conexión con las cosas que está escribiendo. Entonces, mucha gente se molesta por eso. Pero estos fueron encontrados, los papiros fueron encontrados en Abu al-Gorna, en la tumba número 33. Podremos verla desde el camino. Podemos mirar hacia abajo, ser capaces de verlo desde la carretera allí en el templo de Hatshepsut, que hace una conexión definitiva con nuestras escrituras y algunas de las cosas en las que creemos. Pero esas cosas en el libro de los muertos son solo el libro de los muertos. El registro más antiguo es el registro religioso más antiguo es un texto piramidal. Bueno, cuesta dinero cortar estos textos piramidales, largos textos piramidales en piedra, cientos y cientos de hechizos en piedra, y así fueron abreviados y luego puestos en ataúdes o sarcófagos, y se conocen como el texto del ataúd. Luego fueron abreviados de nuevo porque eso costaba demasiado para que pudieran ponerlos en papiro, en rollos de papiro. Eso se convierte en el libro de los muertos, es la abreviación de eso. Y luego eso es incluso abreviado de nuevo, se convierte en el papiro Sensen, el libro de las respiraciones. Entonces, el más antiguo y más completo documento se abrevia con el tiempo, pero contiene las cosas que son necesarias para ese individuo o para la persona que está siendo exaltada, las cosas que necesita saber para pasar a través de esos vigilantes de la noche, esos centinelas enviados a lo largo del camino en términos o palabras de Brigham, con el fin de pasar por ellos. Lo vemos en nuestro propio templo, pasando de casi un día y medio en la investidura en Nauvoo a casi una hora y media hoy. La narración es abreviada, pero se deja suficiente información para introducir las ordenanzas que se requieren o los conceptos que necesitan estar ahí en nuestras mentes. Y ocurren las mismas cosas, así que aunque tenemos el libro de los muertos, que es un periodo de tiempo del Reino Medio, y Abraham vivió al principio de eso, incluso antes de eso un poco, no es un problema para mí porque eso es solo un resumen de algo mucho, mucho más antiguo de lo que había allí. Entonces, el papiro, Joseph Smith dijo cuando lo consiguió en el año del libro de Abraham, el registro del Abraham y el registro de José vendido a Egipto. Y todo lo que tenemos en la historia de la iglesia indica que él tradujo ambos, hizo traducir ambos manuscritos del libro de Abraham y del libro de José. Ahora, esto vuelve. ¿Quién está en Egipto? Tenemos a Moisés, tenemos a Abraham, José y Moisés. Y lo interesante de cada uno de ellos es que dejaron un registro. Cada uno de ellos nos dejó un registro. ¿Sabes, Moisés? Quiero decir, tenemos los 5 libros de Moisés, tenemos un registro de José, tenemos un registro de Abraham, incluso, que deberíamos usar. Y Moisés y Abraham fueron un registro de sus dotes. Por eso se da la ética de la creación. Son un registro de esas dotes. Creo que también la gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Quiero decir, cuando miramos el Génesis, vamos al relato de la creación y luego a la historia de Adán y Eva. Para mí esto es la liturgia del templo. Eso es lo que es. Sube al Sinaí. Tiene una visión. También tiene otros registros de los patriarcas.
y luego vuelve a bajar y construye el tabernáculo de acuerdo con las instrucciones que recibió en el Sinaí, que es la construcción real de lo que llamaríamos el templo móvil, por así decirlo. Sí, es emocionante cuando empiezas a mirar eso y te das cuenta exactamente de lo que está pasando, todo este concepto de restauración reveladora. Incluso puede ser que Abraham, se nos dice en Abraham, que aprendió estas cosas para que pudiera bajar y enseñar a los egipcios. Puede haber habido una especie de restauración de verdades eternas que Abraham pudo haber estado dando en algunos de estos conceptos. Pero así tenemos que reconocer que está ahí fuera y que necesita estar ahí. Y el hecho de que esté ahí verifica que Joseph Smith sabía de lo que hablaba. Sí, bueno, eso es realmente emocionante. Solo una nota adicional sobre la gira. La de septiembre está casi completa. Creo que quedan algunas plazas y luego tenemos otra en enero de este año. Será del 9 al 18 de enero. Así que si quieres aprender más sobre esto, quieres tener un relato de primera mano, de ver estas cosas, estas paredes del templo, y escuchar a Bruce y esa riqueza de conocimientos que tiene en relación con estas ruinas y estos lugares, entonces este es un viaje de su vida. Es el viaje de toda una vida para edificar la fe. Bruce, muchas gracias por tu tiempo. Realmente espero ir a Egipto contigo en el futuro y te tendremos de vuelta. Bueno, muchas gracias y se lo agradezco. Y yo también estoy deseando estar contigo, Greg. Muchas gracias.